Hola, ¿qué tal? Yo soy Camilo Grajales y este es el pitch de presentación de la actividad 9 del curso de emprendimiento. Bien, mm, la propuesta que estoy presentando ahorita tiene que ver sobre todo con el apoyo a la formulación de políticas públicas para funcionarios públicos. Y esto tiene que ver sobre todo por una realidad que se vive cotidianamente en la formulación de políticas públicas de corte social. Y es que hay una gran dificultad cuando se recogen datos, y sobre todo datos duros, cuando se trabaja en campo. Y estos datos tienen que ver sobre todo con que en la sistematización de ese proceso se pierden muchos de esos datos que son valiosos para poder formular políticas públicas que tengan que ver con un impacto social. Y esa realidad se vive todo el tiempo porque la dificultad para poder sistematizar y aprovechar estos datos es compleja sobre todo por el gran volumen de información. Y aquí hay un problema que se identifica y ese problema tiene que ver con los grandes hilos de información con los que hoy cuenta sobre todo el Estado colombiano y que no están conectados. Y esa falta de conexión entre esos hilos de información es lo que se le dificulta al funcionario público, sobre todo para formular políticas públicas eficaces. La solución que nosotros hemos encontrado con cuestión de datos tiene que ver con el asunto sobre todo con la utilización de grandes modelos de lenguaje y con la utilización de los grandes modelos de inteligencia artificial que hoy, por ejemplo, nos ofrece tanto Google como OpenIA, y es la utilización de estos modelos para que en vez de ser chats conversacionales, sean agentes que operativicen todo el flujo de información que tiene que ver con la utilización de los grandes volúmenes de datos. Es así como nosotros hemos diseñado una solución que tiene que ver con, sobre todo, la solicitud del usuario, la utilización de agentes de inteligencia artificial para comprender esa solicitud, un planificador que es el que va a entender a cuáles datos se tiene que conectar, la utilización de herramientas de visualización, una auditoría que nos va a permitir entonces comprender si de alguna manera esa solicitud es válida o no y una respuesta. Bien, para poder utilizar estos datos de manera eficaz, nosotros también vamos a utilizar unas APIs que están conectadas a la aplicación Socrata de datos abiertos del portal del Ministerio de Tecnologías de Comunicación. Y eso lo que nos va a permitir entonces es que el usuario pueda tener una conexión a las tecnologías emergentes que hoy nos van a permitir entonces la utilización de todos esos datos y de alguna manera entonces utilizar las tecnologías emergentes para poder que esos datos sean utilizados de una manera muchísimo más eficiente. El valor agregado entonces es sobre todo una auditoría en tiempo real para que el funcionario público pueda entender si lo que está formulando y planteando es válido según todos los datos cruzados con el Ministerio TIC y utilizados en el Estado colombiano. Un cruce de esas variables que sobre todo hace parte del ejercicio de datos abiertos y es que se puedan utilizar grandes volúmenes de datos y una validación geográfica. Y eso tiene que ver también entonces con ese modelo de negocio. Y es que estamos trabajando sobre todo con más de 1000 municipios en los cuales vamos a trabajar con las categorías 4, 5 y 6, que son donde más se tienen dificultades, ¿cierto? Eh, Pensamos en la implementación de un modelo de ingresos como por ejemplo una suscripción anual que tiene que ver entonces sobre todo con las grandes secretarías y alcaldías que estén interesadas en la utilización de este modelo, ¿cierto? Una ventaja competitiva y es que a diferencia de los grandes modelos de lenguaje, nosotros estamos utilizando datos reales y estamos haciendo que esas bases de datos estén conectadas para el servicio de la formulación de políticas públicas y sobre todo una estrategia de escala porque como estamos trabajando con grandes modelos y sobre todo como estamos trabajando
con bases de datos que son modulares, esto nos va a permitir entonces un alcance muchísimo más amplio, ¿sí? Aquí hay un demo, un modelo de cómo funciona el Policy Canvas, que es nuestra propuesta y tiene que ver sobre todo con cómo el funcionario público puede validar, puede confirmar o, o puede de alguna manera comprobar si su hipótesis, por ejemplo, en la utilización de estos datos, puede ser viable para la formulación de esas políticas públicas, ¿cierto? Obviamente aquí hay un componente de formación y es que nosotros también vamos a tener eh, unas, unos componentes de actualización en fundamentos de ciencias de datos para que el funcionario pueda entender también de qué se trata el Policy Canvas y cómo usarlo, ¿cierto? Y el valor agregado aquí es que aparte de la formación, también entonces es esa utilización de esas bases de datos para que el usuario pueda hacer esas auditorías en tiempo real, como lo muestra aquí nuestra demo. ¿Sí? Bien. Mm, ya hay el modelo, ya hay una parte que está publicada, ya se pueden hacer algunos ensayos, ¿sí? Y como se puede ver, como estamos utilizando información pública, como se puede ver, todo esto es lo más transparente posible. El usuario también va a poder ver cuál es esa parametrización que hace el modelo, cómo de alguna manera es que utiliza esas bases de datos y cuál es la información que le devuelve. Entonces siempre va a estar enterado de cuáles son esas bases de datos y sus resultados. Esto en aras de seguir trabajando con la filosofía de datos abiertos y sobre todo de que el ejercicio público tiene que ser lo más transparente posible. ¿Sí? Actualmente nosotros ya tenemos el demo publicado. También está en el repositorio en GitHub para que puedan ver el código y para que puedan entender cuáles son esas formas en las que nosotros estamos trabajando y cómo estamos utilizando tanto los cursos de datos abiertos y los cursos de ciencia de datos